Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que podamos recibirla, que podamos atender a ella con toda solicitud, con toda diligencia, Señor Dios, y que podamos guardarla. Te pedimos tu gracia y misericordia para ver tu redención, para ver tu amor, Señor Dios, para ver tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, a veces muchos de los vacíos que tenemos suceden por no leer o por no oír bien. Hay doctrinas e enseñanzas que en cierto momento entendimos no muy claramente o a veces erróneamente, tal vez por las ideas que traíamos antes del mundo, por la influencia de otras personas o por nuestra misma pereza a profundizar, a discernir más, ¿no? Y al volver a pasar por esos textos nos damos cuenta que estábamos equivocados. También por nuestra inmadurez hay cosas que no alcanzamos a comprender con profundidad, ¿no? En una primera lectura no alcanzamos a entender, pero después de un tiempo, cuando volvemos a pasar por ahí, encontramos muchos detalles importantes que no habíamos visto. Al igual, algunas personas han creído la verdad, pero influidos por otros maestros, creen a veces mentiras y no toman el tiempo de revisar si esas doctrinas son verdad. Hace un tiempo, cuando estaba en el seminario, era un seminario diferente, era otra iglesia, y tuve que estudiar sobre la historia de esa iglesia local. O sea, tenía que averiguar y hacer unas entrevistas en relación a los orígenes de la plantación de esa iglesia. Específicamente, qué doctrina creía la iglesia cuando fue plantada, qué doctrina creían los misioneros plantadores en ese momento. Y al indagar y profundizar, haciendo algunas entrevistas a esos antiguos misioneros, a esos plantadores, pues descubrí que los plantadores de la iglesia, de esa iglesia específica en Colombia, tenían una visión reformada. La iglesia actual no tenía una visión reformada, pero era interesante que el misionero o el plantador de esa iglesia tenía muy clara la doctrina reformada y su propósito era plantar una iglesia reformada en Colombia. Sin embargo, una vez plantada la iglesia, las personas que quedaron a cargo de la iglesia, los pastores que fueron ordenados de ahí en adelante, trajeron otra doctrina, implantaron una enseñanza muy diferente a la que el pastor misionero había traído, tenía el propósito de establecer aquí en Colombia. Aún así, por la gracia de Dios, en este momento esa iglesia está en el proceso de volver a considerar la doctrina que creían al principio. En la gracia de Dios, el Señor levantó hombres especiales, capacitados para esto, y están haciendo un trabajo de reforma
en esa iglesia local. Y como hemos visto, algo similar, aunque mucho más grave, había pasado con los Gálatas. Los Gálatas habían sido instruidos en la verdad, pero en la ausencia de Pablo, algunos habían implantado una doctrina diferente. Su desvío era para considerar que podían ser salvos cumpliendo la ley de Moisés y haciendo ciertos ritos del judaísmo. Entonces, los Gálatas llegaron a anhelar vivir bajo la ley. Y el llamado de Pablo es a detenerse un momento para considerar la revelación de Dios, para ver las implicaciones de tomar una posición u otra. Pablo quiere que los Gálatas, los judaizantes que estaban afectando, eran los que estaban influyendo a esta iglesia, a estas iglesias, y todo creyente en la historia y hasta el día de hoy comparen su doctrina actual con las Escrituras y a la luz de eso puedan definir su identidad como hijos o como esclavos. Los verdaderos hijos son traídos a esa posición de hijos, y esto es en base a un milagro de Dios por la gracia soberana de Dios. Son como Isaac, nacen según el Espíritu, pero los esclavos pretenden ser hijos, pero en base a ideas humanas y a la capacidad humana, o sea, pretenden tener vida espiritual según la carne. La Escritura enseña con claridad un solo camino, y es el de la salvación por gracia. Esa gracia ha operado, esa gracia sigue operando en quienes no están en capacidad de responder, y necesariamente tiene que ser un acto de la gracia soberana de Dios, porque todos estábamos incapacitados, éramos estériles, muertos para hacer las obras de Dios. La salvación por gracia y la salvación por obra son dos cosas irreconciliables, no pueden coexistir, se repelen mutuamente, son como el agua y el aceite, son como la luz y la oscuridad, son contrarias, pero muchas veces algunos quieren vivir bajo ese pacto de obras. Y el primer punto que vamos a ver es una exhortación para los que quieren vivir bajo la ley. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el versículo 21 dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y de nuevo vemos aquí que Pablo continúa defendiendo la doctrina de la justificación por medio de la fe y no por las obras. Los judaizantes creían que para ser hijos de Dios o ser hijos de Abraham, pues podían serlo por genealogía o por el cumplimiento de la ley y las ritualidades como la circuncisión. Esa es la manera de identificar a un hijo. Ellos veían su identidad de hijos en base al cumplimiento. Entonces no venía de la promesa de Abraham, sino por el cumplimiento de la ley que vino mucho tiempo después. Los Gálatas, siendo influidos por esos falsos maestros, habían caído en esa trampa de buscar ser hijos de Abraham por el mismo medio, por el cumplimiento. Pero Pablo les recuerda lo contradictorio, lo imposible que resulta eso. Cuando Pablo dice, no habéis oído la ley, se refiere no a la ley y los 10 mandamientos como lo leímos ahora, sino a toda la palabra de Dios, porque la ley hace referencia al Pentateuco y a toda la Escritura, una forma de representar toda la Escritura del Antiguo Testamento. Ellos no han oído con atención lo que realmente muestra la Escritura, lo que implica vivir bajo la ley para salvación, y la enseñanza de la salvación por gracia está en toda la palabra de Dios. Ellos habían traído las ideas de los judaizantes y las habían impuesto sobre la revelación. Y hermanos, ¿cuántas veces guiados por otros o nuestras ideas asumimos cierta enseñanza y la aceptamos como si fuera cierta, sin revisar y profundizar en lo que nos están diciendo? Y es necesario aquí, como Pablo lo pide a los Gálatas, que nosotros revisemos de nuevo las implicaciones de lo que creemos, que hagamos como los de Berea, como dice Pablo en Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, que apliquemos hoy el mismo principio, revisemos si lo que el predicador está diciendo es correcto, miremos la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Entonces Pablo profundiza y extrae algo que ellos no han comprendido, pero que es fundamental. Y para explicarlo mejor, Pablo hace referencia a Sara y Agar
donde se describen y contrastan los que viven por la fe y los que viven bajo la ley. Pablo dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Recordemos que una de las promesas que Dios había hecho a Abraham era tener una descendencia numerosa, ¿cierto? Como la arena, como las estrellas. Pero Abraham y Sarai eran de edad avanzadas, ¿cierto? Y Sarai era estéril. Entonces, inicialmente ellos buscaron caminos alternativos para cumplir la promesa de Dios. Como vamos a ayudarle a Dios, vamos a buscar la forma de que esas promesas se hagan realidad. Y en primer lugar, Abraham, de acuerdo a la costumbre de este tiempo, pensó que un esclavo, su mayordomo, tendría que ser su descendiente heredero. No vio otra posibilidad, no miró al poder de Dios, sino entonces un mayordomo. Eso está en Génesis 15, del 1 al 3. Pero, ¿qué le respondió Dios? No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15, 4. Con eso Dios reafirma la promesa de que sería un hijo el que le heredaría y no su mayordomo. Abraham creyó la promesa y ustedes recuerdan, Abraham fue justificado por medio de la fe. Después, Sarai, mujer de Abraham, también de acuerdo a la costumbre de este tiempo, le pidió a Abraham que tomara a su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Así, en cierta manera, ella llegaría a tener hijos. Esta era una costumbre en este tiempo y está registrado en Génesis capítulo 16, los versículos 1 al 3. Y el plan se ejecutó. Sarai entregó a Agar, su esclava, como mujer a Abraham, y Agar concibió, pero miraba con desprecio a su señora. Y todo eso provocó que Sarai la afligiera y Agar tuviera que huir. Pero Dios aparece a Agar en el desierto, le envió a sujetarse a su señora, le anunció promesas sobre su hijo y dio el nombre Ismael al niño que iba a nacer. Después, en Génesis 16:15, nace este niño, Ismael, y Dios habla a Abraham, reafirma sus promesas, cambia su nombre y el de su esposa y ordena la señal de la circuncisión, y toda su casa recibe la señal de la circuncisión. Pero de nuevo el Señor confirma que no es Ismael, sino un hijo suyo, es el que va a hacer el cumplimiento de la promesa. Y eso está registrado en Génesis 17, del 15 al 22. Después Sara concibe como Dios lo ha prometido, el niño es llamado Isaac y es circuncidado. Y vemos en esto que el Señor, como lo había dicho, cumplió sus palabras, su promesa. Para Dios no hay nada imposible. Las ideas y planes humanos para conseguir la promesa de Dios no lograron nada. Antes, todo lo contrario, trajeron nuevos problemas a las relaciones de Abraham, Sara, Agar y los hijos. Muchos de nosotros, al igual, buscamos atajos a las promesas de Dios. Queremos establecer nuestro propio camino, actuar en nuestras propias fuerzas para conseguir lo que el Señor nos promete. Pero al final podemos estar y vamos a estar frustrados porque no logramos lo que queremos. Abraham y Sara en ese momento confiaron en la capacidad humana y desconfiaron del poder de Dios. Incluso pecaron para cumplir su propósito, porque esto era pecado. Tomar a otra mujer era pecado, estaba mal. El versículo 23, Pablo dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y Pablo se refiere a que el hijo de Agar, Ismael, nació en base al plan de Sarai para que Abraham se uniera a su esclava. O sea, ese plan se originó en las tradiciones y costumbres de este tiempo y por el deseo de ayudar a Dios en el cumplimiento de la promesa. Ellos no esperaron en Dios, sino ellos buscaron soluciones alternativas en sus propias capacidades, y todo eso se constituye un nacimiento según la carne. Y como ya lo dije, es un plan en el que Abraham y Sarai no lograron su propósito, porque Ismael no era ni iba a ser el hijo de la promesa. El Señor siempre lo mostró, no es. En segundo lugar, el de la libre se refiere a Sarai. Su concepción fue por la promesa de Dios, en base a la determinación de Dios. Realmente esa concepción y ese nacimiento fue un milagro. Era imposible que ellos pudieran tener un hijo a menos que Dios interviniera. Eso fue un milagro realmente, como la salvación. Es un milagro. Isaac nació, dice la palabra en el versículo 29, en el mismo capítulo, según el Espíritu.
según el Espíritu. El autor de Hebreos, en Hebreos 11, del 11 al 12, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, escuchen bien, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, de una manera milagrosa, Sara a su edad, Sara siendo estéril y Abraham ya casi muerto, concibió. Ella concibió y dio a luz y Abraham pudo engendrar, pero fue un milagro. Y Pablo usa esa historia que es real para presentar una alegoría. Pablo dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una metáfora que usa símbolos y tiene una narrativa para representar un significado oculto o abstracto, y se caracteriza por tener ese doble nivel de lectura literal. Hay una historia que realmente sucedió, pero también simbólico, y es la idea abstracta que se esconde detrás de esta historia. Entonces Pablo muestra que la historia tenía el propósito de comunicar otro significado adicional al significado literal. En primer lugar, Pablo presenta a Agar y Sara como dos pactos. Pacto, como ustedes saben, es un acuerdo, una alianza entre dos o más partes. Eso se refiere al pacto mosaico en Sinaí, la ley, y el pacto de gracia con Abraham. Agar, la esclava, representa el pacto del monte Sinaí en Arabia, la ley que da hijos para esclavitud. Y como ya hemos visto, la ley no contradice, no anula la promesa y no es mala. Más bien, la ley hace parte del plan de Dios, pero tiene unas funciones, tiene unos propósitos específicos que sirven al creyente. La ley funciona, como dijimos en otros sermones, como un espejo, o sea, nos muestra qué es pecado y qué no es pecado. Podemos vernos ahí, pero no puede quitar el pecado. Romanos 3:20 y Romanos 7:7 habla sobre eso. Funciona como una lupa, o sea, deja ver claramente y revela nuevos detalles del pecado que no se pueden ver normalmente, Romanos 5:20. Y funciona como un ayo. La ley es un maestro, o sea, que es como la niñera que nos educa y conduce a quien ha cumplido toda la ley, Cristo. Nos prepara, nos disciplina para anhelar ser libres de ella y conocer el evangelio de Cristo. Y la ley cierra la boca de todos, deja a todo el mundo bajo el juicio de Dios. Eso está en Romanos 3:19. Pero pretender ser salvos por medio de la ley es imposible. Es imposible. Es como pretender que la promesa se hubiera cumplido por Agar. Es imposible. Entonces aquí se hace referencia a todos los que quieran ser salvos por medio de la ley, porque nunca pueden hacerlo y en eso permanecen en esclavitud. Todos los que vivan bajo la ley están en la misma condición. Agar representa también el pacto de obras con Adán. Agar representa la ley en el Sinaí. Agar e Ismael están conectados a Sinaí y la ley, pero no en sus funciones y propósitos que ya vimos, sino como un pacto de obras, y representan a todos los que pretenden ser salvos por el cumplimiento de esa ley. Pero aquí Pablo resalta algo más, habla de Jerusalén. Pablo dice: y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces recordemos que Jerusalén había sido conquistada por David y el Señor estableció en este lugar el tabernáculo, el templo, para que estuviera ahí su santuario, su adoración. Ese lugar sería el escenario de servicio al Señor. Pero Pablo muestra que Jerusalén en el tiempo de los Gálatas y también en el tiempo del Señor Jesucristo vivía en el sistema de cumplimiento de las obras de la ley para salvación. Entonces Pablo trae el monte Sinaí con Agar y dice: pues la Jerusalén de hoy, de su tiempo, hace lo mismo, quiere ganar la salvación por el cumplimiento de la ley. Abraham y Sara, mientras su plan deseaban acelerar la promesa, estaban comprando las capacidades y la experiencia humana.
dejando de lado la confianza en ese obra soberano y milagroso del Señor para depender de ellos mismos. Pero ¿qué pasó? Su plan no funcionó. El hijo de la esclava era un esclavo y seguiría siendo un esclavo, no heredaría. Y ahora los judaizantes y todos los que quieran ser salvos por su propia capacidad están bajo esclavitud porque nunca pueden lograr su propósito. Además, los judaizantes en su doctrina están produciendo personas en esclavitud. O sea, no solamente ellos son esclavos, sino que ahora al llevar a los gálatas a esto, pues ellos están produciendo esclavos. Los que quieren ser salvos por la ley se identifican con Agar la esclava y no con Sara la libre. Los judaizantes de seguro se identificaban con Abraham y Sara, pero en la realidad, en la práctica, su doctrina y sus acciones los identificaban con Agar e Ismael. Igualmente, todo el que quiera ser salvo por el cumplimiento de la ley estará siempre bajo esclavitud, porque nunca podrán cumplir lo que pide la ley. En segundo lugar, Sara representa el pacto con Abraham, la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba, dice el versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces tenemos que tener claro, Sara representa el pacto con Abraham, pero este es un pacto de gracia que se oficializó con Abraham de manera formal y hubo señal y sello de ese pacto, de la circuncisión, ustedes recuerdan, pero ese pacto de gracia también estaba presente en el jardín del Edén, ¿cierto? Y también estaba presente antes, o sea que Sara es antes que Agar. Sara representa el pacto de redención hecho entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, y es antes que el pacto de obras, y es un pacto eterno. Y ahora dice, la Jerusalén de arriba está conectada a este pacto. O sea, la salvación por medio de la fe en Cristo y no por las obras o ritos humanos. La Jerusalén de arriba contrasta con la Jerusalén actual. El santuario de Jerusalén es la figura de algo mayor, la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén de arriba es la iglesia creada por Dios y está conformada por todos los creyentes judíos y gentiles que confían en Cristo. Como Sara es madre, la Jerusalén de arriba es madre de todos. Todos nacimos de Dios y fuimos hechos parte del pueblo de Dios en base a la obra de Cristo. Eso fue un milagro, como la concepción en Sara de Isaac. Dios obró una salvación que era imposible para nosotros porque éramos estériles para hacer las obras de Dios y dar fruto. Estábamos como muertos para venir a Dios. Éramos como Sara y Abraham y Dios obró milagrosamente. La salvación era imposible para el hombre, como para Abraham. Para Sara era imposible tener un hijo y es solamente posible para Dios. La fe verdadera implica dejar de confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, para confiar y descansar en esa provisión, en esa promesa del Señor. Y todos los que viven bajo ese evangelio son libres, y son libres de vivir para el cumplimiento de la ley. Son libres de estar añadiendo leyes, ritos, tradiciones a Cristo para alcanzar la salvación, porque confían y descansan en la promesa. Entonces, hermanos, ¿con qué nos identificamos? ¿Con qué y con quién nos identificamos? ¿Con la Jerusalén actual, que al día de hoy sigue creyendo en la salvación por la capacidad humana y ritos? ¿O con la Jerusalén celestial, que es la salvación por gracia soberana? Así es, amén. El punto es que el comportamiento basado en la ley hoy en día no solo puede estar presente entre los judíos y el romanismo o en el mundo, sino en la misma iglesia. En la misma iglesia, en las ritualidades, prácticas, formas, en las mismas indiferencias a los llamados de Dios que pretenden conectar con Sara y la Jerusalén de arriba, pero se quedan cortos en la práctica. Recordemos que somos libres para servir sin temor y no como un pacto de obras al Señor, y eso tiene unas implicaciones, que no dependamos de aditivos a Cristo para tener seguridad y paz en la vida cristiana. Teniendo a Cristo, sabemos que lo tenemos todo. No podemos ser más hijos o más aprobados porque ya Cristo ha conseguido eso de manera perfecta, pero también implica que en la vida cristiana vamos a servir y vivir con más fervor, lealtad y diligencia porque no somos esclavos sino libres. Lo contrario estaría mostrando que estamos viviendo como esclavos o como huérfanos. Esa disposición viene del hecho de que dependemos de Dios y no de nuestras fuerzas. No obedecemos la palabra en base a la imposición y a la carga, sino porque estamos agradecidos, porque lo deseamos y es un privilegio. Pero muchas veces estamos corriendo al Sinaí.
aunque es duro, hay tormenta, aunque es fuerte con nosotros, porque la ley es dura y fuerte con nosotros, pero nos refugiamos bajo esa sombra del Sinaí. Hermanos, examinemos nuestras vidas, evidenciemos cómo estamos viviendo. La buena noticia es que hoy es día de arrepentimiento. Podemos venir al Señor y suplicar su gracia. Pero examinemos, revisémonos a nosotros mismos. Porque podemos estar conectando con Abraham y con Sara y con Isaac, pero estar viviendo como Agar e Ismael, como esclavos. Ahora Pablo de nuevo hace referencia al Antiguo Testamento y cita Isaías 54:1. El versículo 27 de nuestro texto dice: porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Con esto Pablo hace un salto histórico en el tiempo, pasa de Abraham al tiempo de la deportación a Babilonia, siglos después. Como veíamos al principio, la ley hace referencia no solo al Pentateuco, sino a todo el Antiguo Testamento, y lo que muestra Pablo es que el Evangelio de gracia está presente en toda la Escritura. En ese pasaje vemos una visión del profeta Isaías, donde describe a Jerusalén como la esposa de Dios y madre del pueblo de Israel, que por el cautiverio babilónico ha quedado sin hijos y ha quedado desolada, ¿no? Ustedes saben todo lo que ocurrió en el cautiverio. Sus hijos han sido llevados cautivos a Babilonia. Recordemos, en el año 586 a.C., el reino de Judá, a causa de sus pecados, fue llevado cautivo a Babilonia. Los israelitas en la deportación pues llegaron a pensar que nunca iban a retornar a su tierra y que el pueblo de Dios llegaría a su fin. Las demás naciones prosperaban, se enseñoreaban, pero Israel estaba en derrota y sin esperanza por causa de sus pecados. Entonces el Señor da a su pueblo un mensaje de consuelo anunciando la futura restauración del pueblo. Como Sara era estéril, Jerusalén con la deportación a Babilonia había quedado en un estado de esterilidad. No había señales de descendencia, había sido desolada, había sido destruida. Qué impotencia, qué incapacidad podían sentir estas personas, la misma incapacidad e impotencia de Abraham y Sara, que no podían tener hijos, ¿cierto? Pero es en medio de la incapacidad y la derrota donde Dios viene a salvar a su pueblo. Así opera la gracia soberana de Dios. Y es ahí donde este pasaje conecta con la historia de Abraham. Abraham y Sara estaban en incapacidad, estaban en debilidad, pero el Señor operó soberanamente y les trajo bendición. Agar tenía fertilidad y juventud, pero el Señor escogió a Sara la estéril y la bendijo. En ambos casos, Sara la infértil y vieja, y el pueblo de Dios derrotado en Babilonia, el Señor obra trayendo vida y salvación. Y hermanos, nosotros éramos como Sara, éramos estériles, éramos débiles y muertos, casi muertos, dice de Abraham, éramos muertos, como el pueblo deportado estábamos en derrota, y en ese estado no podíamos alcanzar la salvación por nuestra cuenta, solo podíamos esperar el rescate de nuestro Dios. Entonces no importa quiénes éramos, no importa la incapacidad que teníamos, ese es el estado real en que fuimos rescatados. No había méritos, no habían premios, todo lo que había era insuficiencia comparado con la justicia de Dios. Fuimos rescatados de pura gracia y por el poder milagroso de Dios. Una y otra vez vemos en la Escritura cómo Dios se vale de lo que no es, de lo que no tiene, de lo que no puede, para depositar su gracia abundante y bendecir. Es ahí donde Dios obra, porque no hay nada que podamos poner. Y ahora la promesa hecha a Abraham se extiende a los elegidos en todo el mundo, los gentiles. Y ahora la que no tiene hijos, la que no tiene marido, la infértil puede gritar que tiene hijos, puede gritar que da luz. Isaías 54, 5 al 8 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
La promesa hecha a Abraham de una descendencia numerosa no dejaría de cumplirse. Nada detendría el plan de Dios, ni la infertilidad, ni la destrucción. Ninguna de esas cosas limitaría el cumplimiento de la promesa. Dios es el garante de esa promesa, no el hombre. El Señor, que es el creador del pueblo de Dios y que es el esposo, es quien puede cumplir y ha cumplido para su pueblo todas las condiciones de este pacto. El Señor Jesucristo vino también como un milagro. Recordemos, la Virgen concebirá, María, la mujer concebirá, dará a luz un hijo. Él era completamente Dios y completamente hombre. Su vida y ministerio fueron sobrenaturales. No ha existido alguien en la tierra como Él. Él murió en la cruz y resucitó para cumplir las demandas de Dios. Y todo esto fue sobrenatural. Él es más que Isaac, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso fue tipificado cuando el carnero atrapado en una zarza reemplazó a Isaac para ser sacrificado. Él es el Redentor y Salvador y es el que nos alcanza en la bendición hecha o dada, la promesa dada a Abraham. Y Pablo dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. De acuerdo a esa clara revelación que encontramos en el Antiguo Testamento, vemos que así como Isaac nació en base a la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham, y no por la determinación astucia humana, los Gálatas y todo creyente, judío o gentil, que es recipiente de la salvación por gracia, es hijo de la promesa. Somos cumplimiento de la promesa como Isaac. Entonces, en cuanto a la salvación, nacimos por la soberana gracia de Dios, y esto fue un milagro. Incluso Pablo, siendo judío, llama a los Gálatas hermanos, porque el tener como madre a Jerusalén de arriba, todos, incluso los gentiles, somos hermanos sin ninguna distinción, y además somos herederos. El llamado para los gentiles y para nosotros es para ver si nos identificamos y vivimos en relación a Sara e Isaac como el cumplimiento de una promesa de gracia en libertad, o si al contrario nos identificamos más con Agar o con Ismael y buscamos la seguridad del propósito de Dios en base a lo que podemos hacer. No olvidemos que el mismo Abraham y Sara fueron vulnerables y por un momento dudaron de la promesa milagrosa y buscaron un camino alterno basado en capacidades humanas. No olvidemos que el mismo Pedro y Bernabé por un momento estuvieron confundidos y los mismos Gálatas fueron engañados. Eso quiere decir que todos somos vulnerables a deslizar. Y ahora Pablo recuerda la diferencia entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Recordemos que después del nacimiento de Isaac, Ismael, ¿qué hacía? Se burlaba de Isaac. ¿Y qué hizo Sara? Pidió a Abraham que echara a Agar y a su hijo, porque el hijo de la sierva no debía heredar con el hijo de la promesa. Y eso no solo fue idea de Sara, no fue que a ella se le ocurrió solamente, sino que esto fue aprobado por Dios. Génesis 21, del 8 al 9. Eso no fue un juego de niños, porque a veces pensamos en esto como que, ay, cosa de niños, ¿no? El niño le tiene como rabia al otro. No, esto no fue un juego. Ismael era mucho mayor. Y Pablo dice que perseguía al que había nacido según el Espíritu. Ismael posiblemente experimentó celos, envidia contra Isaac. Y pensemos por un momento, ¿por qué haría eso? ¿Por qué sentiría eso? Pues en base a que antes de su nacimiento él era el único heredero y ahora con la llegada de Isaac pues él perdería su posición. Él actuó similar a su madre que miraba a Sara, su señora, con desprecio. Y lo que Pablo aquí, o lo que dice aquí, enseña es que igual que Ismael perseguía a Isaac, así ahora hay persecución entre los dos grupos. Los que quieren vivir según las obras, así sea, obras más Cristo, es constituido un antievangelio. Los que quieren vivir por el cumplimiento de la ley, y los creyentes que creen y reciben la salvación por gracia soberana de Dios en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Y eso ha pasado en la historia bíblica y eso sigue pasando hoy. Y el más grande ejemplo de esto es el mismo Señor Jesús, que vino a los suyos y experimentó la más grande persecución y rechazo. Ismael sigue atacando y burlándose
de Isaac. No dudemos que nos pase también cuando enseñamos el Evangelio de gracia. La persecución viene de la propia casa y viene por el temor a la pérdida de la posición, como el hermano mayor en la historia de los dos hijos, el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hacía el hijo? No podía ni siquiera estar el hijo mayor junto al hijo que acaba de llegar y estaba comiendo, no podía entrar al banquete porque su envidia, su temor a perder su posición lo ahogaba y no podía disfrutar de la gracia de un pecador que vuelve al arrepentimiento, porque era a costa de su propia herencia, de su posición, que el hermano menor era recibido. Entonces hay más bien persecución. Y Pablo, basado en esta historia, muestra que así como Agar y su hijo fueron echados de la casa de Abraham, y la razón es porque no heredaría el hijo de la esclava con el hijo de la libre, y Dios lo aprobó, a sí mismo debe pasar entre la idea de la salvación por la ley y la salvación por la gracia. Son dos vías muy diferentes, la una excluye a la otra. Los creyentes de todos los tiempos deben excluir cualquier idea diferente a esa gloriosa promesa de gracia. Deben luchar en sus mentes, porque van a estar queriendo ir al Sinaí constantemente, pero deben luchar en sus mentes, porque esto es algo que si lo descuidamos vuelve otra vez, pero deben luchar para echar fuera a la esclava. Deben hacer una diferencia entre quienes reciben la verdad también y quienes se oponen a ella, y eso también se hace en la misma iglesia. Y Pablo concluye diciendo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Otra vez, la esclava hace referencia a Agar y representa el monte Sinaí, la falsa doctrina de la salvación por medio de las obras, y la libre hace referencia a Sara, ella es la representante de la Jerusalén de arriba, la salvación soberana por gracia. Pablo, los Gálatas y todos los verdaderos creyentes, judíos y gentiles, hemos nacido por la soberana gracia de Dios en Cristo y no por nuestro cumplimiento de la ley. Somos parte de esa promesa hecha a Abraham, de una gran descendencia en Cristo, y por esto somos hechos libres y herederos. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? En libertad. En libertad. ¿Y cuál es esa libertad? La libertad de vivir sin temor de ser condenados. Primero, porque lo que hagamos o dejemos de hacer, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. No podemos ser más hijos, no podemos ser más aprobados, porque ya Cristo ha conseguido eso de manera perfecta. Pero también, hermanos, un servicio, otra vez, pero también, hermanos, libertad para tener un servicio, fervor, lealtad cada vez mayor, porque no somos esclavos, sino libres. O sea, una de las evidencias que usted está bajo la gracia, y que vive bajo la gracia y no bajo la ley, es que usted es más juicioso, que usted tiene mayor fervor, mayor lealtad por el reino de Dios, que usted depende más de Dios, o sea, usa más los medios de gracia y no camina en sus propias fuerzas. Ese es un indicio de que usted ha comprendido el Evangelio de gracia y que se conduce como un hijo de la Jerusalén de arriba. En conclusión, hermanos, tenemos un llamado urgente a estar profundizando en el Evangelio de la gracia en toda la Escritura. Es necesario aquí, como Pablo pide a los Gálatas, que revisemos de nuevo las implicaciones de lo que creemos. Es necesario predicarnos el Evangelio verdadero constantemente, para no ser presa fácil de los falsos maestros y de nuestros propios corazones. Pero hay que profundizar, hay que tomar en serio la palabra de Dios, y en eso debemos ser responsables con nosotros, pero también con nuestras familias. Es necesario sacar los tiempos para explicar la palabra de Dios en nuestras casas. La negligencia, la indiferencia trae terribles consecuencias. El Señor sabía que Abraham enseñaría la palabra de Dios a sus hijos, a su descendencia. Eso lo muestra en Génesis capítulo 18. A veces estamos haciendo más para formar Ismaeles que Isaacs. En segundo lugar, hay que examinar nuestras vidas. ¿Cómo hemos estado viviendo la vida cristiana? ¿Con qué mensaje nos identificamos? ¿Es correspondiente lo que decimos creer y lo que vivimos? Los judaizantes
Los Gálatas claramente se identificaban con Abraham, entonces decían somos hijos de Abraham y Sara, y se identificaban con Isaac, pero en la realidad su doctrina y sus acciones los identificaban con Agar e Ismael. Examinemos, no sea que estemos en el lugar equivocado, pero creyendo que estamos en el lugar correcto. ¿Cómo es tu práctica cristiana? ¿Vives en dependencia del Señor o tratando de hacer en tus fuerzas la voluntad de Dios? ¿Crees que tus medios son mejores a los de Dios, como Abraham y Sara pensaron por un momento? ¿Creer que tus medios para alcanzar las bendiciones de Dios son pecaminosos? ¿Crees eso? ¿Son pecaminosos o son legítimos? ¿Llevas mucho tiempo evitando los medios de Dios? Un ejemplo es dejar de leer las Escrituras regularmente, dejar de orar, no congregarse con regularidad, pretender dar frutos, superar un área difícil en nuestra capacidad. Otro ejemplo es no compartir el Evangelio a otros y esperar que la iglesia crezca, o hacer cosas diferentes a predicar el Evangelio para atraer a las personas, hacer cosas diferentes a usar los medios de Dios para crecer, dejar de enseñar la palabra de Dios a nuestra familia. Y hermanos, la frustración y el conflicto es un indicio de que estamos actuando en nuestras fuerzas. O sea, hemos reemplazado las provisiones de Dios por nuestras propias ideas. Recordemos que somos libres para servir sin temor y no como un pacto de obras al Señor. Entonces, si estamos conectando con nuestra identidad de libres e hijos de la Jerusalén, hijos de la Jerusalén celestial, dispongámonos para servir sin temor y en agradecimiento, entendiendo que no hay nada más que podamos agregar a Cristo para tener seguridad, pero viviendo y sirviendo al Señor con mayor lealtad y agradecimiento. Hoy, hermanos, es un día de arrepentimiento, es un día de contrición, y Dios viene a quienes están como Sara o como Israel en la deportación. Están sin poder, están sin capacidad, están devastados, infértiles, pobres, y nos da su más grande don, Jesucristo. No diga, yo sí puedo, yo sí estoy en capacidad de guardar y cumplir, yo sí lo he hecho en estos meses, yo sí he vivido así, no estoy tan mal como tú crees. No, hermanos, este es nuestro estado, pero en Cristo, solo en Cristo tenemos una salvación completa y suficiente, una salvación que por Él se extiende a todas las naciones. El Señor sea glorificado, hermanos.